bienvenidos a nuestra transmisión contigo, evangelista Martín Orozco. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que la palabra de verdad, la palabra santa de nuestro Dios llegue a tu corazón y cumpla con el propósito para el cual Dios la envió, la salvación de tu alma. Que vengas al conocimiento de que solamente a través de Jesucristo puedes ser salvo. Quien murió en la cruz, quien resucitó y hoy te está llamando a su eterno reino. Oro en el nombre de Jesús por tu salvación. Amén. Mis estimados hermanos y hermanas, gracias por su continua colaboración, por su participación en el ministerio, siempre colaborando en sus oraciones y también con su apoyo financiero. Dios les bendiga. Recordemos que somos colaboradores de Dios. Dios nos puso en esta tierra para colaborar, para participar de la expansión de su palabra, de su reino, a este mundo que está perdido, a este mundo que está enceguecido, que está bajo las tinieblas de Satanás, y que nosotros necesitamos proclamar esta luz santa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Recuerda, eres un embajador, eres un colaborador. Cada vez que compartes este mensaje, cada vez que lo haces llegar a un amigo, una amiga, a un familiar, a cualquier persona, estarás participando y colaborando para Dios. El mensaje de hoy: ¿qué necesitas saber? Sí, ¿qué necesitas saber? Para ello, nos basamos en la Biblia, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice de la siguiente manera: porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra vez, me propuse no saber otra cosa, sino que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué palabra? ¿Qué bendición? ¿Qué compromiso tiene el apóstol con una gran verdad? O más que una filosofía, más que un conocimiento, una persona, nuestro Señor Jesucristo, crucificado y que representa nuestra salvación. Nosotros como personas siempre necesitamos saber algo. Siempre estamos buscando la manera de incrementar nuestro conocimiento. De hecho, desde que nacemos, desde el momento en que salimos del vientre de nuestra mamá, comenzamos a aprender. La primera lección, lo primero que usted aprendió, fue un poquito por la fuerza, pero completamente necesario. Una vez que el doctor le da una palmada a usted para que sus pulmones se abran y sea posible el proceso milagroso de la respiración y usted continúe viviendo. Pues si usted sale del vientre de su madre y no aprende a respirar, estaría en serias dificultades. Así que desde que nacemos estamos conociendo. ¿Pero qué es conocer? Conocer, como les había dicho, es algo necesario para que nosotros, como personas, podamos vivir. Podamos vivir de manera que aprendemos información. Es estar al tanto, es estar consciente de alguna información, de algunos datos, de situaciones que nos rodean. Conocer es importante. ¿Puede usted imaginarse por un minuto si el hombre que tiene esa capacidad inmensa de conocer, de saber y de aprender, a esta altura, después no hubiésemos aprendido lo que es el fuego, que debíamos protegernos de los elementos exteriores? ¿Se imagina usted si por un momento no supiéramos lo que son las estaciones y anduviéramos sin saber las cosas básicas de la vida, sin saber cazar, sin saber pescar, sin saber agricultura?
la vida sencillamente sería imposible por el hecho de que conocer, enterarse, aprender es completamente necesario. Como les decía, hay muchas cosas que usted aprende desde que nace. Usted va a la escuela, usted se desarrolla como persona, obtiene un trabajo, saca un título y ya a ese punto hay muchas cosas que usted sabe, que son necesarias, como les decía. En términos generales, podríamos decir que los seres humanos aprendemos con la necesidad de sobrevivir. Les decía, la vida sería imposible si no conociéramos cómo cazar en aquel entonces, cómo hacer agricultura, cómo labrar la tierra, cómo movernos y migrar a zonas más seguras para protegernos de los elementos. Si el hombre no hubiera aprendido a sentarse en ciudades fortificadas para satisfacer las necesidades de la población, posiblemente el hombre estuviera ya diseminado o no presente en la tierra. Pero Dios nos dio esa habilidad de conocer, de saber, con el propósito primero de sobrevivir. Y una vez que pasamos esta etapa de aprender las cosas elementales para sobrevivir, vamos a la otra etapa, que es el de crecer. Entonces se llegó a un asentamiento en el tope de una montaña para cuidarse de los derrumbes o de las crecidas del río, y la ciudad creció gracias a la interacción entre el hombre, aprendiendo un lenguaje, aprendiendo los hechos de la naturaleza, lo que era más conveniente, cuál es el mejor fruto o el mejor producto de la tierra que se puede sembrar, o cómo cazar animales. Entonces, después que se sobrevivió, se ensanchó en crecimiento. El hombre creció y se asentó en diversas ciudades, en los diversos ambientes variados de la tierra, en un desierto, en una montaña, en un valle, cerca de un río, cerca de un mar, aún en el hielo, como los esquimales. Gracias a esa facultad de sobrevivir, después de crecer y de expandirse, el hombre tiene la necesidad de desarrollarse. Y la Biblia misma dice en su palabra, Dios en su palabra, en la Biblia, dice que la ciencia en los tiempos futuros aumentará, se incrementará. Y el hombre ha hecho eso, el hombre ha sobrevivido, ha crecido. Actualmente estamos tocando los 9.000 millones de habitantes porque hemos crecido. Y no solamente hemos crecido, sino que nos hemos desarrollado. Podemos hoy hablar de los muchos avances tecnológicos que se tienen gracias al conocimiento. Y la Biblia, como lo digo, allá en el libro de Daniel, dice como profecía que el conocimiento aumentará, incrementará en los últimos tiempos. Y otra vez, los tiempos están al punto de que sabemos tanto que hasta se ha pasado el límite de lo moral y de lo ético. Lo digo porque el conocimiento científico se ha utilizado, por ejemplo, para clonar, para hacer seres humanos. Es ético, es moral. Estamos tocando ese límite donde también la biomedicina y la ingeniería biomédica está cruzando límites realmente peligrosos. Pero hay mucha ciencia. Hay la biotecnología que ha creado alimentos nuevos para que se adapten a las condiciones climáticas durante el cultivo, y tenemos la oportunidad de alimentar a 9.000 millones de personas, al menos en un 80-90%. Hemos postulado la llegada del hombre a la luna. La tecnología, toda la ciencia detrás de lanzar un cohete de la Tierra a la luna simplemente es sorprendente. El hombre ha llegado a ello, y podríamos decir, en tu cotidianidad puedes ver cómo ese conocimiento de que puedes llamar a una persona a cualquier distancia a través de tu celular, puedes con tu tableta leer cualquier cantidad de aplicaciones que sirven para muchas cosas,
El conocimiento realmente se ha incrementado. Y no solamente eso, sino que a través de las noticias, a través de la internet, a través de los libros, sería ya casi imposible dedicar un día a leer las noticias, porque hay tantas noticias, tantas informaciones, tanto conocimiento que es simplemente sobrecogedor. Va más allá de nuestro límite. La cantidad de libros con información científica, psicológica, religiosa, de biología, de geografía, de astronomía, es simplemente más allá de nuestra capacidad. Ese es el conocimiento. Pero entre todo ese conocimiento, la pregunta es, ¿qué realmente necesitas tú saber? En las palabras del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Él se está dirigiendo a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, si usted ha leído la Biblia previamente, y si no, le invito a que lea esa parte de la Biblia, era un grupo de hermanos cristianos que eran de corriente helenística, es decir, de mucha influencia griega, y que ellos tenían una pasión por el conocer. Ellos sabían de filosofía, ellos sabían de ética, conocían de política, conocían de teología también, eran grandes profetas. Si leemos el capítulo de allí de los Corintios, vemos cómo ellos tenían dones espirituales. Estaban completos en todo, eran hombres bien formados, bien educados, hasta el punto que el apóstol dice, a ustedes no les hace falta nada. Ustedes tienen unos super apóstoles que eran de corriente helenística y judaizante, que parecían saberlo todo. Esta gente sabía muchas cosas. ¿Y sabe qué le dice Pablo a estas personas? Yo me propuse no saber nada, pero una sola cosa necesito que ustedes entiendan, que Jesucristo es el único conocimiento que vale la pena. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado, a Jesucristo en una cruz, muerto, humillado, sufriendo la eterna condenación de nuestros pecados allí en el Calvario. Este es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo en la cruz, lo cual significa tres cosas que quiero que tú sepas. Hay tres cosas que son necesarias que tú sepas. Posiblemente eres doctor, o eres psicólogo, o eres filósofo, o simplemente no has terminado el bachillerato, o ya lo terminaste. A lo mejor eres de estudio o no eres de estudio. A lo mejor eres una persona de la universidad de la vida, como muchos lo dicen, y tienes mucho conocimiento. Pero déjame decirte tres cosas que es necesario que tú sepas en medio de este mar de conocimiento que actualmente está a tu alcance, o que tú has conocido o que no has conocido, o que sabes o que no sabes. Y la primera cosa que quiero compartirte está en la Biblia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Eso es, tú eres un pecador y es necesario que lo sepas. Posiblemente nadie te lo ha dicho y tú me dirás, espera un momento, ¿cómo que yo soy un pecador? Yo soy una persona decente, yo soy un hombre de trabajo, soy una mujer de familia, me he dedicado toda mi vida a dedicarme a mis hijos y a dedicarme a mi trabajo, y mi misión es noble en esta tierra, y tú me estás diciendo que soy pecador. Bueno, no soy yo quien te lo dice, es Dios en su palabra. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Hay una consecuencia de ese pecado. La consecuencia de ese pecado es que por cuanto todos pecaron, están destituidos, están apartados, alejados, expulsados de la gloria de Dios. Sí, estimado hermano, estimado amigo, tu pecado te alejó de Dios hasta el punto que posiblemente ni crees en Él. Te has alejado tanto, estás tan lejos de la gloria de Dios que ni siquiera piensas en Dios. Eso se llama pecado, eso se llama maldad, eso se llama estar
bajo condenación. Y eso es lo que tú necesitas saber, que tu pecado te lleva a la condenación. La Biblia dice, allá también en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. La retribución por tu naturaleza de pecado, por tu rebelión en contra de un Dios santo que te amó y que tú le desobedeciste, ya sea por el pecado adámico o por el pecado cotidiano que tú cometes y por tu condición de pecado, la consecuencia de eso es la condenación, la separación eterna de Dios, la muerte. Jesucristo dijo, si ustedes no se arrepienten, van a estar condenados. Van a perecer igualmente. Si no se arrepienten, estarán condenados. La Biblia misma, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, que el que no cree está sufriendo el peso de la condenación, el peso de tu pecado, el pago de tu pecado es estar condenado eternamente. Entonces, lo primero que debes saber es que eres un pecador. Lo segundo que debes saber es que ese pecado te lleva a la condenación. Y lo tercero es que tú necesitas arrepentirte. Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo quiere restablecer esa gloria perdida que tú perdiste debido a tu rebelión. Tú fuiste expulsado de la gloria de Dios. Tú estás alejado de Dios. Sufres el pago de la condenación. Pero aquí está, Jesucristo cuando vino, su primera prédica fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios se ha acercado en la persona de su Hijo Jesucristo para que tú vengas a Él mediante el arrepentimiento, mediante la confesión de tus pecados. Jesucristo mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerda eso primero que te dije, que eres pecador. Bueno, Jesucristo dice en su palabra que Él es el Cordero de Dios que quita ese pecado. Qué gloria, qué alegría, qué amor, qué misericordia la de nuestro Dios, que está dispuesto a quitar todos los pecados de tu vida, cualquiera que sea, los pasados, en cualquier condición en que te encuentres. Tienes que venir a Jesucristo. Él quitará el pecado de tu vida mediante el arrepentimiento y te dará la vida eterna. Y eso es lo último que te quiero decir, que tú necesitas saber. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna. Este es el propósito de nuestra existencia, vivir eternamente con nuestro Dios. ¿Y saben qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que mi pregunta es, ¿ya sabes y ya conoces a Jesucristo, el cual, enviado por Dios el Padre, fue para darte salvación? Recuerda, si esto no lo has hecho, sigues en tus pecados, sigues y sufrirás la eterna condenación y estarás ignorando la verdad santa del Evangelio. ¿Qué necesitas saber? No necesitas saber filosofía, no es que sea mala. No necesitas saber biología, no necesitas saber geografía, etimología, cualquier cantidad de cosas, literatura, ciencias, religión o teología. Lo único que necesitas saber es, como el apóstol Pablo dice, es a Jesucristo crucificado en la cruz, resucitado y listo para darte salvación. Podrías ser ignorante de las cosas de este mundo, pero no ignores la verdad de Dios, que es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado para tu salvación. Dios te bendiga.